Entonces hemos hablado que la educación es la formación, es el moldear la vida de la persona a través de el compartir no solamente conocimiento, sino también vivencia, sino también vida, también con el ejemplo. Ese es el gran problema hoy en día de los sistemas educativos, que a pesar de que tengamos un profesor capacitado, preparado, si su vida no refleja lo que está enseñando, no puede enseñar principios, nos puede enseñar respeto si él no respeta a los demás. No puede enseñar, podemos decir, moralidad si no tiene moralidad. No puede enseñar obedecer a la ley si él no la obedece. No puede enseñar fidelidad si él no es fiel. Entonces, la vida va a ser realmente la fuerza de la educación y de la transformación de vida. Claro, sí, debemos capacitarnos, debemos conocer la palabra, pero sobre todo debemos vivir la palabra. Entonces, eh, las iglesias, o podemos históricamente, aún la escuela dominical fue el pujante de la educación, podríamos decir, gratuita y de calidad. En mucho tiempo donde la educación solamente era para una élite, para un grupo determinado de personas ligadas a una influencia religiosa, que no solamente que no solamente, o sea, mejor dicho, solamente ellos educaban a su propia élite, ni siquiera entregaban una educación abierta para todos. Las iglesias cristianas, las iglesias bíblicas, las iglesias reformadas se abrían en lugares pobres, en los barrios pobres y en distintos lugares, accediendo o entregando la educación a todo aquel que quería ir. No solamente el poder leer, el poder recibir principios morales, principios de vida, principios sociales, principios de, podríamos decir, compromiso, de trabajo, ¿ya? Sino también la gran importancia de principios espirituales. No solamente afectaba su cuerpo, su alma, sino también su espíritu. Vemos que muchos de los grandes reformadores de la educación son personas que fueron ligadas a lo que es el cristianismo, al mundo reformado. Comenius, que plantea el concepto de la educación constructivista, de la construcción del conocimiento en conjunto, era un teólogo, era un filósofo y era un pastor reformado, que transmitió todo aquello que había ya vivenciado y había practicado y la iglesia por mucho tiempo había desarrollado en las escuelas bíblicas. En la escuela bíblica era natural, ¿no es cierto?, la educación tanto a hombres y mujeres, donde todavía en ese tiempo solamente se recibía educación los hombres principalmente. Y las muchas mujeres se les negaba el acceso a la educación y se la marginaba del crecimiento de la sociedad. En cambio, en las escuelas bíblicas la educación era para todos. Entonces vemos cómo la cristiandad fue influyendo en los modelos educativos, en la formación de las sociedades. Ya mencionaba que acá en Chile uno de los que comenzaron el proceso de un modelo educativo fue David Thompson, un compositor de la Biblia, o sea, una persona que se dedicaba a vender o a distribuir la Biblia, y él, invitado por O'Higgins, desarrolló un modelo educativo basado en lo que era el discipulado, donde él se reunía con un grupo de hombres y mujeres y él les transmitía principios de educación usando aún el texto de la Biblia como texto educativo, y ellos luego iban a otras personas y les enseñaban este mismo método, y de esa forma los mensajeros del conocimiento, de la educación, de los principios, se difundía, crecía, se multiplicaba por todos los rincones del país con la finalidad de llevar la educación, la formación a muchos lugares. En Guatemala, a través de también ministerios que fueron, ¿no es cierto?, como hoy en día se conoce letra, ¿ya? Fueron a grupos étnicos, a grupos tribales, a sectores alejados de la sociedad, con la finalidad de la traducción,
de la Biblia a los idiomas originarios de esos pueblos, y cómo no solamente ellos tenían este fin, podríamos decir, espiritual, sino ellos desarrollaron la educación para ellos, porque obviamente si querían enseñarle la Biblia, primero tenían que enseñarle a leer y a escribir. Y eso generó todo un desarrollo de muchas tribus, de muchos pueblos, de muchos lugares alejados de las grandes ciudades, donde se le permitió el acceso a la educación. Lamentablemente hoy en día unos organismos que defienden la educación para todos están impidiendo de que muchos hombres y mujeres apasionados por la formación de los hombres en forma integral puedan llegar a esos lugares.